Los chimpancés a menudo se ven como animales lindos y tiernos debido a lo similares que son a nosotros los humanos, pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que estos animales pueden convertirse en brutales máquinas para matar, capaces de arrancarle las extremidades a las personas con mucha facilidad. Dale like y suscríbete ahora mismo. Esta es la aterradora historia del desastre del santuario de chimpancés Takugama. Bienvenido a Instinto Animal. La siguiente historia es considerada como uno de los ataques de chimpancés más brutales y horribles en la historia registrada. Nuestra historia tiene lugar en la selva tropical de Sierra Leona. Dentro de este paraíso verde, una amplia variedad de vida vegetal y animales salvajes florecieron hasta que un día la guerra ardió y con ella una demanda nunca antes vista en la Tierra. El combustible y los recursos diezmaron el hermoso paisaje de esta exuberante utopía, y nadie sufrió las consecuencias más duras que la población de chimpancés de Sierra Leona, que alguna vez fue una próspera comunidad de chimpancés unidos por lazos familiares inquebrantables, y que constaba de unos 30.000 chimpancés. Se redujo a un par de miles debido a la destrucción de su hábitat natural y la matanza salvaje de estas hermosas criaturas por parte de los habitantes de la zona de la selva, que normalmente matarían a los padres antes de tomar los bebés fríos, para venderlos como mascotas en el mercado negro local. Esto llevó a varios activistas por los derechos de los animales a pedir la construcción de refugios donde estos animales estarían protegidos de la vil codicia y el salvajismo incesante de los humanos. Con la esperanza de preservar esta especie ahora en peligro de extinción, el santuario de chimpancés Takugama es uno de esos refugios ubicados cerca de la capital de Sierra León. El santuario ha terminado de albergar a chimpancés huérfanos y traumatizados durante casi 30 años. Los chimpancés maltratados que viven en el santuario quedaron marcados por sus años de abuso. Para la mayoría de ellos, la matanza de sus familias fue su primera introducción a la humanidad. Algunos les rompieron los dientes o fueron confinados en jaulas estrechas durante días. Otros incluso fueron obligados a consumir alcohol para la diversión de los humanos. Considerado como una atracción turística, Takugama atrae a visitantes de todo el mundo, sacando a la luz las consecuencias y la crueldad de la expansión humana sobre la vida silvestre local. En 2006, Alan Robertson, Gary Brown y Richie Goody eran subcontratistas que trabajaban en la embajada estadounidense a tiempo completo. Cuando se les ofreció la oportunidad de visitar el refugio de chimpancés Takugama, la emocionante oferta hecha por su amigo y guía local Melvin fue recibida con aprobación unánime, y los 4 hombres llamaron a un taxi y comenzaron el viaje hacia Takugama. El taxi que transportaba a los 3 trabajadores de la construcción, junto con su amigo cercano, hicieron el viaje de 30 minutos por la ladera de una montaña hasta el famosísimo Takugama. El domingo 23 de abril, mientras estaban sentados dentro del taxi, los 4 hombres admiraron la hermosa campiña. Mientras, su amigo Melvin les contaba datos interesantes sobre la rica historia del país y describía la impresionante belleza natural de la jungla. Al otro lado, en el mismo campamento, estaba ocurriendo una tragedia sin que ellos lo supieran. Mientras su automóvil subía la última pendiente empinada hacia la cima del lugar, al otro lado los trabajadores dentro del refugio estaban en el proceso de alimentar a los animales, cuando un grupo de ellos repentinamente se enfureció y logró escapar de la cerca electrificada que rodea el complejo, provocando uno de los más brutales y espantosos ataques de chimpancés en la historia registrada. El macabro ataque es recordado por los chimpancés que arrasaron y destrozaron a cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Y es que el líder de este ataque era un chimpancé con un trauma severo, después de que fue arrebatado de su madre cuando era un bebé y vendido en un mercado por unos míseros $30. No siempre es el macho más grande y agresivo el que comanda la manada en la cultura de los chimpancés, sino los ancianos de la manada. Elegir a un líder merecedor, incluso si un macho particularmente poderoso hace y somete a todos sus rivales a la sumisión, la sociedad de chimpancés ancianos puede no darle su bendición para liderar. A los alfas se les encarga la pesada tarea de cuidar a todos, y si es necesario defender a toda la manada hasta su miembro más débil. Bruno, el protagonista de este ataque, además de ser el alfa, era enorme para un chimpancé que se elevaba fácilmente sobre todos los demás miembros de su manada. Parecía que Bruno tenía un odio profundo y bien arraigado por los humanos,
a pesar de la amabilidad que luego le mostraron los trabajadores del santuario. Al otro lado, 4 hombres junto a su conductor pronto se encontraron con una valla cerrada destinada a mantener alejados a los visitantes no anunciados. Mientras los hombres esperaban sentados dentro de su automóvil, tocaban la bocina con la esperanza de que alguien saliera y abriera las puertas para ellos. El sonido de la bocina del auto, sin embargo, atraería la atención de lo último que querían los hombres esa mañana. Bruno pronto emergió de las profundidades del bosque, acompañado por su grupo de leales seguidores sedientos de sangre. Los chimpancés pronto rodearon el taxi, gritando y golpeando sus puertas y ventanas mientras el grupo observaba con horror desde adentro. Bruno era tan grande que el grupo inicialmente lo confundió con un gorila. Rápidamente se dieron cuenta del peligro que corrían. El conductor puso el auto en reversa y pisó el acelerador tan fuerte como pudo, y cuando el auto de repente salió disparado hacia atrás, Bruno corrió adelantando fácilmente al vehículo a toda velocidad, parándose sobre el capó del auto y gritando enojado mientras mostraba sus terriblemente afilados dientes. Esto lo hizo antes de comenzar a golpear el capó del auto y el parabrisas delantero. Mientras el auto continuaba rodando cuesta abajo, Bruno cambiaba su enfoque en las ventanas traseras, así que rompió el vidrio y comenzó su asalto atacando brutalmente a Melvin, mordiendo su mano mientras sacudía brutalmente su cabeza, desgarrando carne y desgarrando huesos. Mientras Melvin incluso gritaba y trataba de luchar contra él, con la ayuda de sus amigos, no lo lograba. Desesperados por escapar de su situación, uno de los hombres le dijo al conductor que cambiara el automóvil a una marcha hacia adelante. Al hacerlo y pisar el acelerador una vez más, el vehículo se detiene abruptamente y se desvía en una nueva dirección. Los dientes de Bruno ahora se hundieron tan profundo como pudieron dentro del brazo de Melvin, quien fue tomado por sorpresa por el movimiento repentino y fue arrojado hacia atrás por la misma ventana. Alan y Gary agarraron a Melvin por las piernas justo antes de que Bruno lo sacara a rastras, y los 2 hombres comenzaron a jalar con toda la fuerza que tenían hasta que lo volvieron a meter en el auto. Después de que la conmoción pasó, el dolor comenzó a sentarse en Melvin, quien observó con absoluto horror e incredulidad cómo casi la mitad de su mano junto con 3 de sus dedos ya no estaban. Gary intentó calmar a Melvin arrancando un trozo de tela de su camisa y envolviéndola alrededor de la mano de Melvin, que ahora parecía poco más que una masa de piel caída que estaba flojamente atada en mechones de carne. Isa, el conductor, estaba comenzando a perder el control. Presenció con sus propios ojos como una horda de chimpancés que podían destrozar a un humano en cuestión de segundos los perseguían enfurecidos. Isa dejó de lado la precaución y siguió avanzando, atravesando la horda sedienta de sangre, hacia la puerta cerrada con la intención de atravesarla. Mientras los demás le suplicaban que bajara la velocidad, finalmente alcanzaron la velocidad máxima y el vehículo chocó con las puertas de metal. Fue una colisión tan violenta que dejó inconscientes a todos por un momento. Cuando finalmente a Gary lo despertó el sonido desgarrador de los gritos de Melvin, Gary miró alrededor del vehículo, ahora deteriorado, solo para darse cuenta de que todos se habían desmayado. Gary volvió la mirada hacia el lugar de donde provenían los gritos, solo para presenciar que Bruno había arrastrado al indefenso Melvin fuera del auto, mientras la horda viciosa comenzaba a atacarlo brutalmente. Para salvar a su amigo, Gary recogió un tronco de madera afilado. Después de salir del vehículo armado de adrenalina, dejó escapar un rugido de enojo con la esperanza de atraer la atención de Bruno. La mayoría de los chimpancés salvajes evitan la confrontación directa con los humanos a pesar de que son mucho más fuertes físicamente, ya que la postura natural de los humanos los hace parecer más altos e intimidantes para el chimpancé. Sin embargo, los chimpancés domesticados pasaron una buena parte de sus vidas viviendo entre humanos. Como Bruno se dio cuenta rápidamente de la ventaja física que poseía sobre los humanos, tanto en términos de fuerza como de agilidad, este aceptó el desafío. Comenzó a correr hacia Gary golpeando y agitando los brazos mientras se ponía de pie sobre sus patas traseras para parecer más alto. Bruno, que medía 6 pies, superaba fácilmente a Gary, que solo medía 5 pies y 9 pulgadas, pero Gary permaneció tranquilo mientras la bestia saltaba sobre él. Este levanta su cabeza y su arma golpeando a Bruno en el cuello y derribándolo. Bruno intentó levantarse, pero Gary no lo dejó. La manada de Bruno se congeló de terror cuando Gary golpeó a Bruno una y otra vez con el tronco de madera.
Bruno, quien luego se dio por vencido y comenzó a mostrar un comportamiento sumiso hacia Gary, se levantó de nuevo y pronto huyó desapareciendo en medio de la jungla de hojas susurrantes y enredaderas colgantes. Presenciando la derrota de su líder, la horda de chimpancés enfadados se volvió cada vez más silenciosa mientras se disipaban disolviéndose en el bosque de donde vinieron. Después de su victoria, Gary volvió sus ojos hacia Melvin, intentando ayudarlo para levantarlo. Gary notó que Melvin no podía sostenerse solo, ya que parecía que Bruno le había arrancado la mayor parte del pie derecho. Después de asegurarse de que la horda se había ido, Gary le informó a Melvin que iría a buscar ayuda, regresando a donde estaban Richie y Alan, pidiéndoles que fueran a buscar ayuda mientras él atendía a Melvin. Pero antes de irse, Gary notó que Isa no estaba a la vista. Cuando les preguntó el paradero del conductor, Richie le informó a Gary que después del intento fallido de Isa de romper la gruesa puerta, salió del vehículo y se subió por la puerta él mismo, dejando que el resto de su grupo se las arreglara solos. Mientras se dirigía a la carretera principal, Gary asintió con decepción antes de advertir a los dos hombres que se mantuvieran alerta y cuidaran sus espaldas, mientras regresaba a donde dejó a Melvin. Después de que Gary finalmente regresó con Melvin, le ató otra pieza de tela alrededor de su pie derecho, que no era más que una masa colgante de carne desgarrada. Aparentemente, Richie y Alan lograron llegar a una unidad de patrulla militar e informar a los soldados sobre el paradero de Melvin y Gary. La camioneta pronto los recogió y luego llevaron a Melvin al centro médico más cercano, donde recibiría tratamiento por sus heridas. Gary respiró aliviado al saber que Melvin y los demás estarían bien. Aún no podía creer o procesar por completo los eventos de este horrible día que había pasado. Mientras Gary, Melvin, Richie y Alan lograron salir a salvo, un destino más cruel esperaba a Isa, a quien horas más tarde encontraron ensangrentado y desgarrado. Su cuerpo destripado y sin mandíbula, desmembrado, más allá del reconocimiento. La furiosa horda de chimpancés parecía haberlo alcanzado, arrancándole las 4 extremidades de su cuerpo antes de darse un festín con sus restos. Bruno, por otro lado, nunca pudo ser encontrado, mientras que 27 de los 31 fugitivos del santuario finalmente fueron recuperados. Bruno estaba entre los 4 que no se encontraron. A pesar de los muchos intentos de localizar y traer de vuelta a Bruno, todos fracasaron. A pesar de que los avistamientos de Bruno se han informado regularmente hasta el día de hoy, de alguna manera ha logrado evadir a sus perseguidores, casi como si hubiera desarrollado sentidos agudos que le advierten cuando está siendo perseguido por humanos, lo que es comprensible teniendo en cuenta la cantidad de abuso que ha sufrido a causa de los humanos. El grupo nunca olvidará su encuentro cercano con la muerte en el bosque de Sierra León. Gary, en particular, sufrió pesadillas durante meses después del aterrador incidente. Se considera afortunado de haber logrado luchar contra Bruno y rescatar a Melvin, y de haber podido ponerse a salvo, a diferencia de Isa, quien fue trágicamente emboscado por las bestias salvajes que gritaban ferozmente mientras sucumbía a su instinto animal.